movimiento, la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Buenas noches, compañeras y compañeros. Daremos inicio a la reunión virtual semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Les damos las gracias a todos los compañeros que nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy se abordarán los temas de la situación en Venezuela y de temas de anticorrupción y temas de COVID. A continuación, le cedemos la palabra a la compañera Itzel Ortega. Buenas noches, estimados compañeros y compañeras del Movimiento Nacional por la Esperanza. Han pasado ya 28 días de la celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el presidente Donald Trump continúa negándose a reconocer los resultados. Mientras, John Biden avanza en la designación de algunos puestos de alto cargo que hasta el momento se han distinguido por ser sumamente diversos. Ya hablaremos y nos daremos un tiempo para analizarlos. La postura de Trump no ha hecho más que alentar el proceso de transición que concluirá, según él, posiblemente por sus propias declaraciones, el 14 de diciembre, día en el que el colegio electoral se reunirá para aportar los votos de los estados y certificar los resultados de este proceso electoral norteamericano. Mientras la transición de las elecciones norteamericanas está envuelta en este complejo panorama, el día domingo 29 de noviembre, en medio de este contexto de la pandemia, 3 países de América Latina celebraron elecciones. Primero, en Chile hubo elecciones primarias para nominar a los candidatos para los cargos de gobernadores en todo el país y para alcaldes en 36 comunas. Los partidos Frente Amplio, que es una aglomeración de partidos de izquierda, la Unidad Constituyente, Chile Vamos y Ecologistas e Independientes fueron los 4 partidos que pusieron a disposición de la ciudadanía diversos nombres para que la ciudadanía pudiera elegir a los candidatos que serán los definitivos para los bloques que se llevarán a cabo en las elecciones del próximo 11 de abril del 2021. En Argentina se realizaron las elecciones para autoridades municipales que incluye intendente, concejales y tribunos de cuentas. Esto se realizó en la ciudad de Río Cuarto, que está situada en la parte sur de la provincia de Córdoba. Ahí el gobierno de Alberto Fernández, al parecer, se va a sumar el triunfo del intendente y de la mayoría de los otros cargos. Estas elecciones retoman gran importancia, ya que es el primer proceso electoral que se realiza en el marco de la pandemia del coronavirus en Argentina, en una ciudad con gran concentración poblacional. Se estima que la población de esta ciudad es de cerca de 200,000 habitantes. Además, lo que ha llevado, pues obviamente, a poner en prueba el funcionamiento de los protocolos sanitarios que se propusieron desde el gobierno federal y local en ese país. Y además de que estos comicios, constituyen una foto, un panorama para las elecciones legislativas de medio término que se realizarán también el próximo año 2021. En Brasil tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones municipales, como lo comentamos la asamblea anterior, en 57 ciudades. La tendencia de los resultados fue similar a los que platicamos de la primera vuelta. Los ganadores fueron los partidos de centro derecha, que se impusieron especialmente al ganar las alcaldías de Río de Janeiro y Sao Paulo. Los resultados en esta segunda vuelta permitieron a los partidos de izquierda
avances significativos. Por mencionar algunos, el Partido Democrático Laborista, el PDT, gobernará 2 capitales. El Partido Socialista Brasileño, el PSB, va a gobernar otras 2, y el emergente Partido Socialismo y Libertad, el PSOL, ganó una alcaldía. Esto permite sumar un total de 5 capitales a la izquierda brasileña. En cuanto al partido de los trabajadores del expresidente Lula da Silva, perdió los comicios en las 2 capitales que disputaba en esta segunda vuelta, que si no mal recuerdo son Recife y Victoria, dejándolo por primera vez desde 1985 sin gobernar ninguna de las capitales brasileñas. Un golpe duro para el Partido de los Trabajadores y que sin duda llevará a un análisis para las elecciones posteriores. En otro tema, en Guatemala, el pasado 28 de noviembre fue el segundo sábado que los y las guatemaltecas salieron a manifestarse y a reclamar la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. La juventud ha tenido una fuerte participación en las manifestaciones, en donde se expresa el hartazgo social por el mal manejo de la pandemia, la deficiente respuesta dada a los recientes huracanes, la difícil situación económica y social que enfrenta Guatemala, los constantes abusos, la persistencia de altos niveles de corrupción e impunidad y los intentos además por parte del Ejecutivo y del Congreso de querer cooptar algunas instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. A tan solo 10 meses de haber asumido el Congreso y la presidencia, Alejandro Yamatei enfrenta un alto nivel de desprestigio, que si de continuar así, se podría traducir en una crisis de gobernabilidad democrática. El pueblo guatemalteco ha dejado claro que no tiene confianza en su gobierno, no aprueba la manera en que éste está conduciendo la política en su país, lo que deslegitima frente al pueblo cualquier acción. Por último, quiero pedirles, compañeras y compañeros, que no perdamos de vista y estemos al pendiente de las elecciones legislativas de Venezuela, que van a elegir a los miembros de su Asamblea Nacional y a celebrarse el próximo 6 de diciembre. Estas elecciones preocupan a muchos dentro y fuera de Venezuela porque una parte importante de la comunidad internacional regida por Estados Unidos ha anticipado ya que pondrá en duda los resultados de estas elecciones. Específicamente hablamos de la Unión Europea, quien con su postura también lamentablemente más bien encamina o sostiene la vía de confrontación en Venezuela antes de la democrática. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Le damos las gracias a la compañera Itzel Ortega y a continuación le cedemos la palabra a la diputada federal Dolores Padierna Luna. Compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza, durante el periodo neoliberal, la frontera norte de México fue víctima del abandono gubernamental. Mientras las ciudades estadounidenses colindantes se desarrollaban rápidamente, del lado mexicano quedaban en el rezago a pesar de todas las potencialidades. Por esta razón es que desde el inicio de este sexenio, el presidente López Obrador arrancó el programa de Zona Libre en la frontera norte, con el objetivo de ampliar los apoyos fiscales con beneficios directos para las y los trabajadores, la reducción de tasas del impuesto sobre la renta, del IVA, y el alza al doble del salario mínimo, además de la homologación en el precio de las gasolinas con la de Estados Unidos. Fueron algunos de los beneficios de este programa, mismos que ya han dado resultados concretos, como una menor inflación, un aumento en la demanda local,
un mejor poder adquisitivo de los salarios y una sensible disminución en el precio de las gasolinas. Se trata, en definitiva, de un programa exitoso y por ello el pasado viernes el presidente firmó un decreto para ampliar la vigencia hasta el 2024. Asimismo, el Gobierno de México anunció que se creará un programa similar en la frontera sur, con la diferencia de que los estímulos fiscales tendrán como objetivo igualar las condiciones socioeconómicas que existen entre el sur del país, caracterizado por los elevados índices de pobreza, y el resto de México. Con este programa, en la frontera del sur habrá una reducción del IVA, del impuesto sobre la renta, un estímulo al impuesto especial sobre producción y servicios en la gasolina para igualar los precios de la gasolina en la frontera, e igual en Quintana Roo, en Chetumal, se prevé que a principio del 2021 vuelva a ser una zona franca con la exención del impuesto a las importaciones y la exención del trámite aduanero. Ambos acuerdos son de suma importancia para el desarrollo y bienestar de los habitantes de las ciudades fronterizas primordialmente, y sobre todo son una muy buena noticia para nuestra economía, ya que genera condiciones de certidumbre para las inversiones. Por otra parte, el presidente de la República y el sector privado anunciaron el segundo paquete de proyectos de inversión en infraestructura, que consiste en 29 proyectos con un monto de 230,000 millones de pesos, mismo que debe sumarse al ya anunciado el pasado 5 de octubre de 39 proyectos con un valor de 297,000 millones de pesos. En total, de proyectos anunciados hasta hoy, son 68 proyectos con un valor de 528,000 millones de pesos. Estos 528,000 millones de pesos son inversión público-privada, a la cual debe sumarse los 829,000 millones de pesos que se aprobaron de inversión pública para el 2021, lo cual da un total de 1,357,000 millones de pesos, equivalentes al 5.5% del Producto Interno Bruto de nuestro país, lo que indudablemente es una muy buena noticia, aunque sea todavía un monto limitado para satisfacer los enormes rezagos que existen en esta materia. La inversión para 2021 y en los años subsiguientes van a seguir aumentando. Cabe señalar que en el paquete económico 2021, el gasto de inversión marca un incremento muy importante y se trata de inversión física neta, es decir, inversión productiva, inversión que genera empleos, inversión que reactiva la economía, con lo cual podemos salir de la crisis económica. Insisto, estas son indudablemente excelentes noticias para México. Y quisiera hablar también de la política energética del presidente López Obrador, que aparece en el presupuesto 2021. La política del presidente tiene como propósito recuperar la autosuficiencia, la seguridad y la soberanía energéticas mediante el aumento en la producción de petróleo, de gas, de petrolíferos y de electricidad. Con esa finalidad se ha incrementado el presupuesto tanto de Pemex como de la CFE. Se han reactivado los programas de perforación de pozos petroleros. Se está construyendo una nueva refinería, la refinería Dos Bocas, y se están rehabilitando las refinerías existentes. Paralelamente, se han suspendido
el cierre de las centrales eléctricas de la CFE y se está reactivando las hidroeléctricas que estaban paradas desde la administración anterior. Se está poniendo también en orden el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía que entran a la red eléctrica nacional, y al mismo tiempo se ha emprendido un ataque frontal contra la corrupción y a las bandas dedicadas al robo de combustibles y al robo de electricidad. De igual modo, se han puesto en marcha programas de austeridad republicana, se han suspendido las licitaciones de proyectos innecesarios o demasiado costosos o generadores de deuda pública. En el marco del desarrollo sostenible y la senda de la transición energética, se están llevando a cabo muchas acciones bajo el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles ni de la electricidad para los hogares de menos ingresos más allá de la inflación, ni tampoco aumentar o crear nuevos impuestos, y en algunas regiones incluso se están disminuyendo. En el caso de Pemex, un propósito de enorme importancia estratégica para la presente administración es el rescate de Pemex para que vuelva a operar como palanca de desarrollo. Pemex es la pieza clave para cumplir con los objetivos de autosuficiencia, seguridad y soberanía energéticas. En consecuencia, desde el arranque del sexenio, el gobierno de la República tomó medidas para acabar con el robo de combustible, de habilitar el parque de las refinerías, construir nuevos trenes de refinación, incrementar la búsqueda y extracción de hidrocarburos, reorganizar a la empresa, reducir los costos de la empresa, erradicar la corrupción y mejorar la situación financiera. Todo ello sin elevar la deuda tan pesada que heredó Pemex. Para el ejercicio fiscal 2021, el gobierno de la República mantiene el rumbo y continúa el esfuerzo de afianzar a Pemex como la empresa líder en el suministro de combustibles en el país, generador de actividad económica y una fuente de progreso para México. La situación del mercado petrolero internacional y sus efectos, sobre todo también los efectos de la pandemia, han hecho más difícil la tarea, pero juntos el gobierno y el Congreso estamos aprovechando de manera prudente el margen de maniobra con que cuentan las finanzas públicas de nuestro país. En materia de política eléctrica, las acciones llevadas a cabo por el actual gobierno son muy importantes. Se inscriben en el marco de una política energética que se guía por los principios de seguridad y soberanía energética, por la sostenibilidad y el acceso universal al derecho humano de la electricidad. Los objetivos que persigue el gobierno son que el gobierno retome la rectoría del sector energético, el desarrollo del sistema eléctrico nacional, satisfacer la demanda de energía eléctrica a precios que pueda pagar la población, garantizar la disponibilidad, la confiabilidad, la calidad de la electricidad. En materia de precios, existe un compromiso específico que las tarifas para los hogares de bajos recursos no suban más allá de la inflación, y es un compromiso que se está cumpliendo y debe de cumplirse. Otro compromiso es atender prioritariamente la problemática eléctrica en las penínsulas de Baja California y de Yucatán, regiones muy desatendidas por el gobierno anterior. Un tercer compromiso es
reconocer y respetar los contratos suscritos por las pasadas administraciones, siempre que no impliquen fraudes en contra de la CFE y de la nación. La estrategia para conseguir estos objetivos gira en torno a 4 ejes principales. 1. Rescatar a la CFE para que retome su papel de palanca de desarrollo. 2. Ordenar el mercado eléctrico, porque la pasada administración propició y fomentó el crecimiento descontrolado de centrales eléctricas privadas sin que todas quepan en la red de transmisión. 3. Alentar la generación de electricidad con fuentes renovables y con tecnologías limpias, promoviendo su aprovechamiento en zonas que aún no cuentan con este servicio y son principalmente las hidroeléctricas. 4. Dialogar con los pueblos y comunidades, respetar los derechos, apoyarlos en sus decisiones, no a los poderes fácticos, sí a los pueblos legítimos con los que se dialoga. El rescate y fortalecimiento de la CFE se lleva a cabo mediante mayores inversiones en generación, transmisión y distribución de electricidad, pero también con la cancelación del cierre de centrales de CFE que tenía la anterior administración para que cupieran más centrales privadas. Ya no se va a cerrar ninguna central eléctrica pública. A su vez, se están eliminando los subsidios implícitos en las tarifas de porteo, de respaldo y de servicios auxiliares que dañan las finanzas de la empresa pública. Además, se está modernizando las centrales eléctricas de la CFE, con énfasis en las hidroeléctricas, por sus ventajas técnicas, económicas y ambientales. Y se están contratando obras y servicios asegurando los mejores términos para el Estado. Se están incrementando, diseñando programas para la venta de todo el gas natural adquirido en exceso por el gobierno anterior. Y también hay un exceso de capacidad de generación derivada de tantos permisos otorgados por el gobierno de Peña Nieto, y obviamente ya no se va a convocar a nuevas subastas eléctricas. Se ha tomado la decisión de que la electricidad privada no sea superior al 46-49% del total de la demanda. El objetivo superior del gobierno es recuperar el dominio público de la industria eléctrica, lo cual implica erradicar las medidas que ponen en desventaja a la Comisión Federal de Electricidad, poner un alto a los contratos leoninos a costa de las finanzas y de la hacienda pública, y el rescate y fortalecimiento de la CFE y Pemex, que va a continuar hasta donde lo permita el marco jurídico vigente. Por último, les diría que se crea Telecom, una empresa pública para acabar con la exclusión y llevar el servicio de Internet a toda la población, por un principio de equidad y de justicia. Nada más, pero nada menos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Le damos las gracias a la diputada federal Dolores Padierna Luna y a continuación cedemos la palabra al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras y compañeros. Se van a cumplir el día de hoy, o se está cumpliendo el día de hoy, 2 años de que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de la República. Y en la perspectiva de las elecciones
intermedias del próximo año, debiéramos rescatar los temas fundamentales que van a estar presentes en el debate durante el proceso político que se avecina. Sin duda, uno de ellos es el tema sanitario, la contingencia que de eso se deriva, el número de contagios, la desafortunada numeralia de fallecimientos y las críticas que alrededor de eso se están enderezando contra el gobierno de la Cuarta Transformación y, claro está, la defensa que se ha venido haciendo de la política que al respecto se ha implementado, esperando que en los próximos meses ya se pueda tener una vacuna que se vaya aplicando paulatinamente y también un tratamiento médico suficientemente eficiente que permita que las personas vayan recuperando su salud y que no sufran tantos estragos. El segundo tema que también va a estar presente es el tema económico, vinculado a los efectos de la pandemia y a la política que al respecto el gobierno de la Cuarta Transformación ha venido aplicando. En varias ocasiones hemos explicado y defendido esta política económica y los efectos positivos que, a pesar de las restricciones presupuestarias, se han venido obteniendo. Esa va a ser la segunda temática fundamental. La tercera, como es lógica y como es parte de la herencia indeseable que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene, está la problemática de la seguridad pública. Como sabemos, se ha contenido el crecimiento de la violencia y del número de homicidios dolosos, pero todavía no se puede decir que esto vaya reduciéndose de manera significativa y que ya se pueda decir que sea una tendencia decreciente. Parte de ello tiene que ver con que algunas entidades son la principal causa de fallecimientos por homicidios dolosos y feminicidios, como es el caso de Baja California, de Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, que está en primerísimo lugar, Michoacán, el Estado de México, la propia Ciudad de México, entre otros. Este va a ser el tercer tema sobre el cual se va a estar debatiendo y también necesitaremos revisar nuestra posición y defender las políticas públicas que al respecto se vienen desarrollando. Y el cuarto tema, que es el que quiero desarrollar más ampliamente hoy, es el del combate a la corrupción, que es la cuarta preocupación principal que tiene la gente en todos los estudios de opinión. Al respecto, conviene señalar que este asunto se está tratando de manera diferente a como otros gobiernos lo habían tratado, que de alguna u otra manera eran encubridores de las múltiples irregularidades, abusos que se cometieron en administraciones anteriores, o bien si se iniciaba algún procedimiento penal tenía claros tintes políticos, como fue el caso de La Quina, aquel memorable 10 de enero de 1989, que por instrucciones de Carlos Salinas se le detuvo, o en el sexenio de Peña Nieto, la detención de Elbester Gordillo, pero no como una política pública nueva alrededor de la problemática que esto significa. El gobierno de la Cuarta Transformación ha implementado una nueva forma de combatir el asunto, tanto en el desempeño del actual gobierno como en la revisión de las acciones indebidas que funcionarios de otros gobiernos han cometido. En lo que se refiere al desempeño del actual gobierno, se busca una actitud escrupulosa, que no haya influyentismo,
que no haya enriquecimientos inexplicables, que no se despilfarren los recursos, que no haya favoritismo, que no se cobren comisiones por contratos o adjudicaciones y que los funcionarios actúen con transparencia. Y aunque desde algunos liderazgos de la derecha conservadora se han tratado de descalificar las acciones y se han enderezado críticas y intentos de denostación de algunos funcionarios a través de las redes sociales o de algunos medios de comunicación, lo cierto es que la autoridad moral del gobierno de la Cuarta Transformación se mantiene en alto y que no se ha podido documentar un solo caso fehaciente de mal uso de los recursos públicos. Incluso ya los informes de resultados de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación pues arrojaron algunas inconsistencias, pero ningún manejo grave, ninguna acusación que eventualmente pudiera hacerse, ningún señalamiento de desvío o de manipulación de las cuentas públicas para enriquecerse o para dar recursos de manera indebida a otros actores. Esperemos que esto siga así. Las derechas en América Latina acusan para desgastar a la izquierda de lo que antes practicaban ellos. Y el caso de México no es diferente. Las derechas mexicanas tratan de restarle autoridad moral al gobierno de la Cuarta Transformación, tratando de exagerar las posibles irregularidades, generando escándalos, estigmatizando a algunos actores, lanzando campañas de desinformación o mentiras, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación masivos. Pero la otra parte, que es lo que también hay que explicar, es lo que se viene haciendo para combatir los crímenes de otros gobiernos en materia de corrupción. Y hay mucho que decir. Primero, que a pesar de que muchos de los funcionarios que fueron acusados en su momento de irregularidades diversas y que alegaron estridentemente su inocencia, ahora, como fichas de dominó, paulatinamente han ido cayendo en la aceptación de los ilícitos cometidos. Y han descubierto algo que se decía en el pasado, pero que no se había podido acreditar y que consistía en decir que era lo que se practicaba durante los gobiernos anteriores, una maquinaria para desviar y enriquecerse a costas del presupuesto público. Una maquinaria muy aceitada, con múltiples engranes, diseñada para cometer fraudes, para que los recursos no llegaran a su destino, para manipular elecciones y para generar nuevos ricos, grandes fortunas al amparo del poder público. Esto ahora se ha venido reconociendo, se ha venido dando a conocer y no es un asunto menor, porque se trata de una política de Estado, que eso es lo que se está acreditando. Es decir, que no fue un funcionario aislado o una dependencia las que cometieron las irregularidades, sino que eran un conjunto de instancias gubernamentales de diversos niveles, coludidas para desviar recursos, para financiar ilegalmente campañas, para enriquecerse, para generar fraudes, y que además estaba diseñada para caer o quedar en la impunidad. Si no se hubieran ganado las elecciones por parte de la coalición Juntos Haremos Historia durante
los procesos del año 2018, quizás sí hubieran logrado su cometido. Quizás sí los funcionarios involucrados, los empresarios cómplices e instancias correspondientes hubieran pasado a formar parte de algunos señalamientos, pero sin mayores implicaciones. A eso le apostaron, a que quedara en el olvido, que las denuncias que se presentaron vencieran, que prescribieran, que no hubiera manera de fincarle responsabilidades a nadie. Incluso en la anterior Fiscalía General de la República se armaron expedientes para que no hubiera responsables, o bien para exonerar a personas que fueron señaladas, pero que por formalismos en los criterios de aplicación de la justicia, pues no se les podrían imputar a acusaciones y iban a quedar incluso exoneradas. Ya nada más faltaba que se les ofrecieran disculpas. También, como parte de la maquinaria, pues estaban las maniobras que desde el Poder Judicial, ya sea obteniendo amparos para no ejercer acción penal, o para no presentarse a declarar, o para exonerarlos de determinada manera, se buscaba que también todo eso fuera quedando en el olvido, o enmarañando los expedientes para que no se pudiera dar con la verdad. Pero ahora la cadena de acontecimientos señalan la magnitud de lo que se ha descubierto y de lo que está por descubrirse. Basta hacer algunos recuentos. Por ejemplo, el caso del financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto en el año 2012. Lo que se pudo demostrar en otros países y que en México había quedado en la oscuridad. Incluso cuando Santiago Nieto era fiscal para la atención de delitos electorales, intentó judicializar las acusaciones, la respuesta fue que lo removieron de su cargo en lugar de dar con los responsables. Ahora ya está comprobado, ya son confesas las participaciones de algunos funcionarios, se sabe tanto por la constructora brasileña como por los funcionarios responsables que hubo ese financiamiento, que ese financiamiento se usó para la campaña electoral y que también sirvió para enriquecer las fortunas de algunos de los involucrados. Y también resalta que a pesar de las múltiples acusaciones, el INE nunca quiso profundizar en las acusaciones, incluso que se exoneró a Peña Nieto y su partido de presuntas irregularidades. Los negocios de Odebrecht en América Latina habían llevado a enjuiciamientos, a encarcelamientos, a múltiples funcionarios en diversos países, y México era una de las excepciones. Ahora dejó de serlo y está clara la participación. Pero el asunto no quedó ahí. Después del financiamiento irregular, ahora sabemos que se hicieron negociaciones criminales para que Odebrecht se beneficiara de Pemex con contratos leoninos que lesionaban gravemente las finanzas públicas y que ahora se han reconocido y que se busca resarcir. El caso de los sobornos de Odebrecht para entregar contratos y asignaciones era un modus operandi de la constructora que se aplicó en México tanto durante los gobiernos de Calderón como durante el gobierno de Calderón como de Peña Nieto. Pero si hablamos de sobornos, también ahora queda claro
que desde Pemex se pagaron sobornos a senadores panistas, porque ya incluso hay una declaración, más allá de lo que Lozoya dijo, de cómo se le entregaron millonarios recursos a senadores panistas para que votaran a favor de la reforma energética, y que además algunos de esos recursos se utilizaron para las campañas de las gubernaturas de esos senadores panistas, algunos de los cuales participan en la llamada Alianza Federalista. Esta práctica también se había mencionado, pero no deja de ser ilustrativo de la doble moral que los panistas y los priistas practican, que no dudan en condenar, a veces de manera injustificada, a otros de lo que ellos practican o han practicado en demasía. Y también ahora ya están las confesiones, las pruebas, las evidencias, y veremos qué tanto se puede avanzar. Hablando también de estos temas, pues no se puede dejar de mencionar el involucramiento de los encargados de la Administración y Procuración de Justicia, encargados de combatir al crimen organizado, y que ahora están o presos o perseguidos, prófugos o indiciados. Por ejemplo, el general encargado de combatir el robo de combustibles está prófugo. El mismo encargado de combatir el robo de combustibles, el general León Trawitz, era el jefe de la mafia para robarse el combustible, mejor conocido como Huachicol, y era el jefe de seguridad de Peña Nieto. Pero está preso Genaro García Luna, está prófugo Luis Cárdenas Palomino, y ha sido reenviado a México para ser enjuiciado en nuestro país conforme a las leyes mexicanas el general Cienfuegos, que fue nada menos que el secretario de la Defensa. Y ya la Fiscalía General de la República acaba de presentar y obtuvo la orden de aprehensión contra Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito, y se ha pedido su extradición. Este es otro rubro que habla de las múltiples irregularidades de las más altas esferas involucradas con estas actividades. Las derechas exageraron en el pasado, armaron conspiraciones para tratar de descalificar a la izquierda, pero cuando se descubrió lo que hicieron a través de la estafa maestra, pues se alcanzó a dimensionar la cantidad inmensa de recursos que se desviaron de su destino original, como fue la cruzada contra el hambre. La estafa maestra fue una operación de Estado ejecutada diariamente y semanalmente desde la Sedesol, con la complicidad del gobierno y de la Sedatu, para adjudicar contratos a terceros y luego a empresas fantasmas, algunas de las cuales se quedaban con ese dinero, otras lo regresaban para financiar campañas electorales. Y se dice que de esa estafa se financiaron las campañas de los gobernadores del PRI, que obtuvieron sus triunfos con esos financiamientos irregulares, incluido la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México. Y otra vez el INE no pudo fincar responsabilidades. Otra vez el INE fue omiso en revisar lo que al respecto sucedía. La estafa maestra pretendió hacerse pasar al olvido. Incluso la titular de la Sedesol y luego la Sedatu generó una campaña estridente reclamando su inocencia, acusando al gobierno de la Cuarta Transformación de persecución política,
retando a que se le comprobaran las irregularidades y tratando de hacerse pasar como víctima, ya sea por su condición de mujer o por sus posiciones políticas. Pero ahora que el agua le llegó al cuello y que sus cómplices empezaron a incriminarla, pues ella misma se ha puesto al servicio del llamado, a través del llamado criterio de oportunidad, para confesar las irregularidades. Pero hay una carga política en este tema porque, primero, implícitamente se reconocen los ilícitos, pero no se asume una responsabilidad. En segundo lugar, se quiere perjudicar a otros funcionarios, pero con los cuales no estuvieron en buenos términos, es decir, se trata de una lucha interna entre la propia élite política del sexenio anterior. En tercer lugar, en ningún momento asumen el criterio fundamental en un proceso de este tipo de la reparación del daño, como si los recursos hubieran sido una poca cantidad y no se supiera de los mismos. No hay esa disposición que es clave en cualquier proceso resarcitorio, y buscan de esa manera quedar también en impunidad, que las acusaciones se vayan al olvido y que no puedan responsabilizarse de sus actos. Es decir, se quiere acudir a la dinámica de que los descubrieron, y entonces, como los descubrieron, confiesan, pero su confesión es para gozar de impunidad y quedarse con los recursos mal habidos o no hacerse cargo del desvío correspondiente. No se trata de que el criterio de oportunidad se utilice para ese fin. Primero, porque hay un interés público. Segundo, porque la magnitud de lo defraudado es inmensa. Tercero, porque ya hay procesos penales en curso. Cuarto, porque hace falta comprobar que lo que se señala sea cierto, que haya pruebas indubitables para ejercitar otras acciones penales. Y quinto, que no sea una artimaña como las acusaciones de las indemnizaciones fantasmas a supuestos propietarios de terrenos alrededor del aeropuerto y que permitieron que se les pagaran a diversas personas 400 millones de pesos por un malentendido criterio de indemnización. Y sale otra pregunta: ¿por qué ahora los que confiesan no confiesan por qué fueron conocedores de lo que se hizo y no dijeron nada? ¿Qué acaso Emilio Cebadúa no sabía lo que hacía Rosario Robles? ¿Y qué acaso Rosario Robles no sabía lo que hacía Emilio Cebadúa? Cuando trabajaron decenas, cuando menos 2 decenas de años juntos y formaron parte del mismo entramado. Y toda esta maraña también tiene que ver con el sector privado, porque las derechas acusan a los funcionarios como si los empresarios todos fueran personajes impolutos, inmaculados, casi a punto de la beatificación por su conducta ejemplar, cuando una buena parte de la corrupción se practicó desde el sector empresarial, ya sea a través de la defraudación fiscal, de las empresas fantasmas o de las verdaderas manipulaciones perversas, como el caso de la planta de hidronitrogenados, y que ahora se ha reconocido a través de el cambio de propietario de las acciones de Altos Hornos de México. Se está en presencia de fraudes de miles de millones de pesos. Y hablando de miles de millones de pesos, está
la otra fuente de desviación de recursos, que son la falta de cumplimiento de los compromisos tributarios, es decir, de la complicidad de funcionarios con causantes mayores que evitaban pagar sus impuestos. Parte de la manera como el gobierno de la Cuarta Transformación ha evitado el desgaste económico en el marco de la pandemia ha sido por los recursos que se han podido recuperar, que no se habían pagado de impuestos y que también son miles de millones de pesos, y que al no haberse pagado causaron un daño al erario público. Y lo que de todo esto se deriva, y podríamos extendernos en otros señalamientos como la venta de terrenos, el despojo, las firmas de asociaciones público-privadas fraudulentas, los desfalcos a proyectos de rescate, los endeudamientos mañosos, las complicidades con bancos en diversas de estas acciones, el lavado de dinero que esto significa, la vinculación con circuitos financieros internacionales, las actividades especulativas que también de eso se deriva, etc. Y todo esto es parte de una clase política que quiere regresar al poder, que quiere descarrilar el proyecto de la Cuarta Transformación. Y la pregunta es, ¿para qué quieren regresar al poder los representantes de esta mafia perniciosa que se benefició de todas estas acciones ilegales? Pues para seguir haciendo lo que durante décadas hicieron, y para seguir generando una nueva camada de ricos, o para seguir enriqueciéndose a través de múltiples acciones. Si revisamos la compra de las medicinas que hacía el gobierno anterior, si revisamos la tardanza en proyectos de obra como el tren interurbano que viene de Toluca y que lleva años sin concluirse, si revisamos los contratos leoninos que firmó la Comisión Federal de Electricidad para pagarle a consorcios de diverso tipo, aunque no funcionaran los proyectos, etcétera, vemos que se trataba de una gran mina de recursos y que no contabilizamos en ello también el despilfarro, el uso abusivo de los recursos públicos en derechos y prestaciones, en viajes, en servicios de salud, en bonos hacia los altos funcionarios de la llamada burocracia dorada. Se ha dado a conocer un código de ética de la Cuarta Transformación y se busca una regeneración del espacio público, del servicio público que tiene que ver con la sociedad. La pregunta obligada es si la sociedad va a permitir que estos defraudadores profesionales que estaban enquistados en el gobierno federal regresen al mismo para seguir cometiendo sus tropelías. Yo quiero señalar que varios de los que ahora están señalados y que son confesos fueron algunos de los propaladores de las acusaciones mediáticas que se enderezaron en contra de un servidor y de otros en el marco de los llamados videoescándalos. Y ahora el tiempo nos ha dado la razón. Ahora varios y varias de las personas que urdieron esa conspiración han quedado puestos en el lugar que la historia les tenía reservado, como lo que siempre han sido, beneficiarios del poder público para beneficio privado, y que sus acusaciones
fueron un ardid publicitario para intentar descarrilar un proyecto y que nunca pudieron comprobar sus acusaciones, aunque con una enorme campaña de desprestigio pudieron lastimar políticamente a varios actores. Pero cuando se tiene claridad de lo que se desea, se puede resistir y se puede uno recuperar. Con la frente en alto, yo puedo decir que resistimos todos los ataques y que ni por asomo, ni mínimamente nos han podido comprobar nada de lo que ahora ellos sí, no solo se les ha comprobado, sino han reconocido lo que hicieron. Ahora ya está claro que han aceptado tácita o explícitamente su conducta y que lo han hecho porque quieren o que sus penas sean menores, o que queden impunes, o bien que puedan seguir disfrutando de lo que se robaron. Espero que la sociedad sepa diferenciar claramente de lo que se trata y de ver con claridad lo que representa el proyecto de la Cuarta Transformación. Son estos 4 temas los cruciales para la lucha política que se avecina: la crisis derivada de la pandemia, la problemática económica, el tema de la seguridad pública, la lucha contra la corrupción, y vamos a dejar para la otra semana el tema que se va a abrir de las nuevas relaciones del gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos cuando Joe Biden tome posición como presidente de la Nación del Norte en enero próximo. Ese va a ser otro tema también fundamental, pero lo abordaremos la próxima ocasión. Les invito a seguir sintonizando a través de las redes sociales esta transmisión, a seguir participando en las asambleas virtuales vía Zoom que por entidad federativa o alcaldía de la Ciudad de México estamos haciendo, y les anuncio que también a través de las redes sociales y de la vía Zoom vamos a hacer una asamblea nacional de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir el 19 de diciembre a partir de las 11 de la mañana para trazar las directrices que habremos de seguir para el año que entra. A 2 años del gobierno de la Cuarta Transformación se ha logrado mucho, pero lo mejor está por venir. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Lo mejor está por venir, que es el buen vivir. Nos siguieron a través de las redes sociales y los invitamos a no bajar la guardia y a utilizar cubrebocas. Buenas noches.